Bueno, muy buenas tardes a todos. Para mí es un gusto saludarlos en esta tarde tan especial de cuarentena, de encierro, que estamos obligados por la situación en la que estamos pasando. No obstante esto, creo que es un buen momento, una linda excusa para compartir un poco de lo que nos apasiona de la literatura. Lo voy a hacer en primera instancia, eh, culminado invitado por la Universidad de Pamplona, por la profesora Lili Cetina y su grupo de estudiantes de licenciatura en lengua castellana y comunicación. Para mí es un gusto volver a estar nuevamente vinculado a la Universidad de Pamplona. Yo no he estado trabajando nunca directamente como docente en la Universidad de Pamplona, como sí lo he estado aquí en Cúcuta, en la Simón Bolívar y en la Universidad Francisco de Paula. Pero, pero sí me ato un pasado por la Universidad de Pamplona, porque yo tengo muchos amigos ahí, muchos conocidos, muchos docentes este, conocidos de ahí de la Universidad de Pamplona. Y dos de mis libros fueron publicados, fueron lanzados en la Universidad de Pamplona. En una de sus sedes, una de las sedes de Pamplona, porque como aquí estoy hablando no solamente para los, eh, los colombianos y los estudiantes de la Universidad de Pamplona, tengo que decir que la Universidad de Pamplona tiene varias sedes. Yo presenté en la Universidad de Pamplona, en Pamplona mismo, la ciudad de Pamplona, en el año 2016 el libro Las otras realidades de la ficción, gracias al conocimiento previo que tenía de la docente de, de comunicación, de literatura, Joana Marcela Rosso, la poeta Joana Marcela Rosso, que también es la directora del taller literario Relata. Yo estuve en el 2015 por allá en una biblioteca, invitado por Relata. Ahí presenté el cuento fantástico en el Río de la Plata y al otro año estuvimos en, en, el, eh, en la Universidad de Pamplona, pero yo recuerdo, dime un segundo. Bueno, ahora sí estaba bajando una radio que se escuchaba. ¿Cómo les decía? Bueno, y esa vez recuerdo que esta conversación previa justamente es para dar tiempo a que se vayan conectando. Esa vez la presentación fue en el Museo de Arte Moderno Ramírez Villamizar. Yo no recuerdo qué es lo que pasaba en ese momento, por qué las clases se estaban dando en el Museo de Arte Moderno Ramírez Villamizar. Pero fue muy bonito, ahí estuvimos hablando de ese libro que, que trata sobre la literatura utópica, la literatura distópica y la literatura ucrónica. Fue muy bonito en esa oportunidad. También en el mismo año 2017 estuve en la sede de la Universidad de Pamplona también, pero en la sede que le llaman La Casona, que es donde funciona la licenciatura en lengua castellana. También en el año 2017 estuve en la sede de Villa del Rosario, que ahí fue donde me invitó la profesora Lili Cetina, y muchos de los que están mirando aquí seguramente vieron esa charla que estuvimos en la sede de Villa del Rosario. Muchos también de los estudiantes de lengua castellana en alguna oportunidad me acompañaron en mi taller literario de la Universidad Francisco de Paula Santander. Y ahí recuerdo que hablamos voy para atrás. En la casona estuvimos hablando del cuento latinoamericano del siglo XX, que fue la otra presentación de libros que se hizo en la Universidad de Pamplona. Y en Villa del Rosario hablamos una conferencia titulada Las otras realidades de la ficción, sobre el romanticismo
alemán, hablamos, recuerdo que era la idea hablar de Goethe, de Becker, de Baudelaire y de Keats no llegamos a hablar porque no hubo el tiempo necesario. Y finalmente, aquí en Cúcuta, el año pasado, en la sede de aquí de la Guaymaral, estuvimos con el escritor Andrés Elías Flores Brum presentando su libro de cuentos, su libro de poesía, perdón, Canción de Sol. Y la confusión pasa porque Andrés Elías es cuentista fundamentalmente, y recuerdo que en esa oportunidad se hizo un pasaje por lo que ha sido la obra de Andrés Elías Flores Brum desde su primer libro, Los Perseguidos, Historias Trenzadas, El Visitante, en fin, todos sus libros, hasta llegar a Canción de Sol, que era algo necesario porque de alguna manera era llenar el camino para ver que las temáticas que aparecen en Canción de Sol también ya se venían viendo en sus libros de cuentos. En esa ocasión se terminó cerrando una lectura de Andrés. Ahí está la profesora Jimena Leales, el profesor Sergio Huaque, el profesor Giovanni Barajas, y esos mismos profesores también fueron los que estuvieron al frente de la organización del primer recital de poesía que se hizo casi a fin de año del año pasado en la Universidad de Pamplona, que también fue un éxito. Me acuerdo que tuvo los poetas Hernán Ramírez, estuvo el poeta José Logato, estuvo la poeta Liliana Janet Barón Villamizar, su esposo, el poeta José Ignacio Cáceres, poeta y artista plástico. Me acuerdo que fue un encuentro muy bonito. Así que, de alguna manera, yo he estado vinculado con la Universidad de Pamplona y me gusta mucho eso y me agrada mucho hoy estar compartiendo con ustedes esta conferencia que ya no es ni en Pamplona, ni en Villa Rosario, ni en Cúcuta, sino que es virtual por las circunstancias que nos reúnen hoy aquí. Bueno, la conferencia en sí, y ya después de este preámbulo para dar tiempo a que se fueran conectando, va a ser, me hubiera gustado que fuera una charla, pero va a ser una ponencia sobre la cuentística de Gabriel García Márquez. Porque resulta, casi ya entrando en el tema de Gabriel García Márquez, la ponencia se titula Gabriel García Márquez y el cuento, esa mágica forma de contar. Porque resulta casi lógico y pensar que cuando se nombra a la figura de Gabriel García Márquez, este colombiano que nació en Aracataca en 1927 y murió en Ciudad de México el 17 de abril de 2014, hace unos días se estuvieron cumpliendo 6 años de la muerte de Gabriel García Márquez. Lo primero que se viene a nuestra mente es la figura de ese gran novelista que ganó el Premio Nobel de Literatura en el año 1982. Porque desde La hojarasca, que fue su primera novela en 1955, pasando por Cien años de soledad en 1967, hasta Memoria de mis putas tristes, que fue del 2014, del 2004, perdón, eh, lo, se lo conoce a García Márquez como novelista. Es muy probable que si a alguien le pregunten qué has leído de García Márquez, a uno le diga, bueno, o La hojarasca, o La mala hora, o El coronel no tiene que me escriba, o Cien años de soledad, o El amor de los tiempos del cólera. Pero es muy poco probable que, eh, qué sé yo, Ojos de perro azul, 12 cuentos peregrinos, Los funerales de la mamá grande, algunos de los libros de cuentos. Hay gente que sí que los ha leído, por supuesto, pero García Márquez es mucho más conocido como novelista. Entonces yo vi que había pocos estudios al respecto de los cuentos de Gabriel García Márquez. Y una de las cosas que yo veía era que los cuentos
de Gabriel García Márquez, los relatos breves, se encuentran no solamente en los 4 libros que él publicó en vida, de cuentos, sino que se encuentran diseminados en la diferente producción literaria de Gabriel García Márquez, en los guiones cinematográficos, en los cuentos, por supuesto, y en las novelas también. Y también en sus columnas periodísticas, las famosas columnas llamadas La Jirafa, que escribió 394 columnas con el seudónimo de Septimus. Comenzó en el año 1950, siendo un muchacho, y con 23 años, y ahí escribió, en esas columnas versaban sobre literatura, sobre la amistad, sobre las cartas que los niños le escribían al niño Dios, en fin, sobre diversos temas, pero estaban plagadas de relatos breves eh, que no solamente aparecen en los cuentos. En su autobiografía, Vivir para contarla, del año 2002, es este libro que yo tengo aquí, que ahora voy a hacer alguna referencia a él, que es una maravilla, que lamentablemente quedó inconcluso. Estas son la primera parte de su biografía. Hay quienes dicen que por ahí se pueden llegar a publicar en algún momento la continuación, que existen, no se sabe, habrá que esperar. Lo cierto es que en esta primera parte, Gabriel García Márquez cuenta que fueron dos fuentes de las que él se nutrió para su literatura. Que a él lo que lo atraparon eran los cuentos breves. Los cuentos breves que le contaba su abuelo, ¿no? Coronel, al que le llamaba Papalelo. Y por otro lado, lo que le contaba su abuela y las mujeres de su casa. Pero hay una gran diferencia entre la personalidad del abuelo y la personalidad de las mujeres, sobre todo la de la abuela. Él decía que el abuelo era una personalidad muy útil, práctica, racional, mientras que su abuela vivía en un universo mágico, en un universo fantástico, eh, supersticioso. Y que de alguna manera, si uno lee la obra de García Márquez, se va a encontrar con esas dos características, y el realismo mágico de última es eso, es la propia realidad, pero un tanto exagerada, con vetas de fantasía, ¿no? Pero no deja de ser una realidad. Si bien es cierto que García, voy a irme echando lecturas con la palabra para que no quede tan acartonado. Si bien es cierto que García Márquez comenzó su andanada literaria como tantos otros escritores con la poesía, después escribió algunos comentarios humorísticos. Las primeras producciones literarias importantes fueron sus cuentos. El primero que registra en sus memorias es el titulado Psicosis obsesiva, un relato fantástico de su época de estudiante de bachillerato en el Liceo Nacional de Varones de Zipaquirá. Ese pasaje también es muy bonito, que está aquí en el libro para contarla. Debe ser el cuento por el año 1944 aproximadamente, porque en estas memorias él cuenta que en el año 1944 fue cuando conoció al poeta Carlos Martín. Poeta Carlos Martín fue un gran poeta colombiano que hoy tristemente se lo nombra poco, se lo lee poco, de la generación Piedra y Cielo. Resulta que cuando él estaba como estudiante en el Liceo Varones de Zipaquirá, reemplazan al rector que había antes, no recuerdo por qué fue que lo reemplazaron, y entra como rector del Liceo de Varones de Zipaquirá el poeta Carlos Martín. Y el poeta Carlos Martín de alguna manera es el que a él y a otros estudiantes los incentiva a que formen un grupo literario, les da un salón para que se reúnan ahí, para que hablen de literatura. Y, y bueno, y a mí me parece importante la figura de Carlos Martín porque fue la que dio como el puntapié inicial para que este muchacho, amante de la literatura, que al principio empieza a escribir poesía, el primer texto se llama Canción, él lo escribe con el seudónimo de Javier Garcés,
y después algunos sonetos, y después sí se va a dedicar directamente a la narrativa, ¿no? Pero él empieza escribiendo poesía, empieza imitando, como tantos escritores. Les voy a leer un pasajecito que me parece importante de eso para que vean la tónica que tiene la autobiografía de Gabriel García Márquez, porque es muy agradable de leer en la medida de que está escrita como si fuera una charla, como si fuera una charla de amigos, y Gabriel García Márquez te está contando cómo haya sido su vida, como si estuvieran en un café y él te va contando. Voy a leer la parte, la que hace referencia al poeta Carlos Martín, porque como esta charla tiene una finalidad, bueno, de compartir, pero también una finalidad didáctica que va dirigida fundamentalmente a los estudiantes de lengua castellana, a mí me parece importante que conozcan al poeta Carlos Martín y que conozcan cuáles fueron los orígenes, el principio literario del Nobel de Literatura. Asombrado por ese ejemplo, por el ejemplo de Carlos Martín, yo contribuía con la lectura de sonetos que firmaba con el seudónimo Javier Garcés, que en realidad no usaba para distinguirme, sino para esconderme. Eran simples ejercicios técnicos sin inspiración ni aspiración, a los que no atribuía ningún valor poético porque no me salían del alma. Había empezado con imitaciones de Quevedo, Lope de Vega y aún de García Lorca, cuyos octasílabos eran tan espontáneos que bastaba con empezar para seguir por inercia. Aquí hago alguna aclaración pequeñita, sobre todo para los estudiantes del primer semestre, que refiere a tres poetas, perdón, bien distintos. Quevedo y Lope de Vega son poetas del siglo de oro y García Lorca es un poeta del siglo XX, mucho más cercano aquí en el tiempo. Y esos versos octasílabos, ¿no? que se refiere García Lorca, esa es la métrica tradicional popular española, desde los romances tradicionales del siglo XIV, que después García Lorca imitó brillantemente en ese libro titulado El romancero gitano. Seguramente se está refiriendo García Márquez aquí al romancero gitano. Dice, llegué tan lejos en esa fiebre de imitación que me había propuesto la tarea de parodiar en su orden cada uno de los 40 sonetos de Garcilaso de la Vega, otro poeta renacentista que fue el que introdujo, junto con Boscán, la métrica italiana a la lengua española, y de ahí en más la poesía tuvo una apertura tremenda. Decía, escribía además los que algunos internos me pedían para dárselo como suyos a sus novias dominicales, y esto me recuerda mucho al personaje de La ciudad de los perros de Mario Vargas Llosa, que en el internado él escribía y es una coincidencia lo que hacía García Márquez con lo que hacía Vargas Llosa. Miren, dos premios Nobel de literatura, escribir cartas de amor para sus compañeros de internado, para que sus compañeros después se las dieran a las novias como si fueran de ellas. En el caso de Vargas Llosa, recuerdo que las canjeaba por cigarrillos. Acá en el caso de García Márquez no dice si las canjeaba por algo, si las vendía, ¿no? Una de ellas, en absoluto secreto, me leyó emocionada los versos que su pretendiente le dedicó como escritos por él. Carlos Martín nos concedió un pequeño depósito en el segundo patio del liceo, con las ventanas clausuradas, por si éramos unos 5 miembros que nos poníamos tareas para la reunión siguiente. Ninguno de ellos hizo carrera de escritor, pero no se trataba de eso, sino de probar la posibilidad de cada quien. Discutíamos las obras de los otros y llegábamos a irritarnos tanto como si fueran partidos de fútbol. Un día Ricardo González Ripoll tuvo que salir en medio de un debate y sorprendió al rector con la oreja en la puerta para escuchar la discusión. Su curiosidad era legítima porque no le parecía verosímil que dedicáramos nuestras horas libres a la literatura. Me pareció importante leerles ese pasaje de Vivir para contar e invitarlos a que lean eso. Pero que ahí está el germen también de 100 años de soledad. Uno se da cuenta cómo de alguna manera García Márquez se nutrió de lo que fue su vida para plasmarlo en la literatura, ¿no? Ahí es que son
puramente creativos, que no se nutren pienso en Tolkien, por ejemplo, ¿no? Pero otros que, la mayoría, que toman su vida, su cotidianidad y lo transmutan, lo transforman en literatura. Si uno lee Viví para contarla y después lee Cien años de soledad, se va a dar cuenta de que muchísimas cosas que están fueron parte de la realidad de Gabriel García Márquez. Yo tuve la fortuna de conocerlo a eso cuando visité Aracataca. La calle de los turcos existe, la tienda de Pietro Crespi existió, ¿no? La calle de los turcos existe hasta el día de hoy, donde era el almacén de Pietro Crespi, donde funcionaba la fábrica de hielo, todas las cosas que aparecen de alguna manera bueno, el ferrocarril por supuesto existe, el tren existe, las mariposas amarillas existen, todas esas cosas que de alguna manera aparecen transmutadas, llenas de magia en la novela, existen en una realidad concreta. Seguimos. Bueno, a partir de 1947, el más reconocido de los autores colombianos comienza a escribir relatos breves, cuentos de forma más sistemática. Los primeros fueron publicados en el diario El Espectador de Bogotá, van desde el año 1947, con la publicación de la Resignación el 13 de septiembre de 1947, empieza a escribir hasta el año 1955. Lo bueno que tiene esto de que todos los cuentos que yo vaya nombrando a lo largo de esta ponencia, ustedes los pueden encontrar en internet, hoy se encuentran. Estos pequeños relatos fueron reunidos y publicados en forma de libro recién en el año 1974 en la obra titulada Ojos de Perro Azul. Y acá quiero hacer otra precisión. Que hay a veces una distancia entre la época de creación y la época de publicación. Hoy esa distancia se ha acortado porque es mucho más fácil la publicación, por un montón de editoriales independientes que existen y porque existen estas tecnologías también, como son los sociales, como son los blogs, donde uno puede tener, un blog es una bitácora donde uno puede ir teniendo su literatura, su creación. En otras épocas no era tan fácil. Uno iba escribiendo y lo publicaba, por ejemplo, en periódicos. García que escribía en periódicos. Y después, mucho después, recopiló esos textos en libros. Pasa lo mismo, algo similar con lo que hizo Horacio Quiroga, ¿no? El más grande, o si no el más grande, uno de los más grandes cuentistas latinoamericanos. Un texto, por ejemplo, como El Almohadón de Plumas, que está publicado en el año 1917, en una obra titulada Cuentos de amor, de locura y de muerte, se publicó en el año 1905, unos 12 años antes, en un periódico. Se publicaban en periódicos y revistas, después lo que hacían era recopilar esos cuentos y publicarlos en forma de libro. Lo mismo las novelas por entrega, en fin. Antes la prensa cubría un papel que hoy más que nada está cubriendo las páginas de internet, portales y demás, ¿no? Y ustedes, muchachos, que están estudiando para ser docentes, también esto es una cosa que la tienen que tener en cuenta, porque una cosa es el universo pertenece a la época de publicación y otra a la de creación, ¿no? Recién nombraba a García Lorca, pienso, por ejemplo, el poema de Cantejondo es de 1921 y él lo publica en 1930. Primeras canciones es de 1922 y lo publica en 1935, 13 años después, ¿no? Entonces, incluso en el prólogo de primeras canciones, García Lorca prácticamente se creo que lo veía como algo ajeno. Algo similar noté hace poco cuando releí Fervor de Buenos Aires de Jorge Luis Borges. ¿Qué es lo que pasa? Que el lee algo que lo escribió hace muchísimo tiempo y se siente como ajeno a eso. Pero las circunstancias vitales tienen que ver más que nada con la época de creación, con la época de publicación. Hoy en día, repito, esa época es más o menos la misma, pero antes no era así. Y ahí podríamos seguir reflexionando acerca de la
distancia que siente el escritor frente a una obra pretérita, lejana en el tiempo, ¿no? Se podrían multiplicar los ejemplos, pero nos iríamos de tema. Pero básicamente, si a un escritor le preguntan cuál es su mejor obra, o a mí si me preguntaran a mí cuál es mi mejor obra, uno tendría que decir la última. Uno cree que la última es la mejor obra. Pero eso es, no ya porque tiene otras lecturas, porque ha crecido, porque ha vivido otras cosas, sino porque la última obra es la que está cercana a lo que uno es hoy. Si uno lee una obra que la publicó hace 20 años, esa persona que era hace 20 años ya es otra, porque uno va cambiando continuamente, como decía, no nos bañamos dos veces en el mismo río, continuamente vamos evolucionando, vamos cambiando. Posteriormente a la etapa bogotana encontramos datos escritos en la costa colombiana cuando García Márquez se desempeñaba como periodista en Cartagena y en Barranquilla. De esta época es el cuento Un día después del sábado, relato que obtuvo el primer premio de un concurso organizado por la Asociación de Escritores y Artistas y que figura en cuentos colombianos del año 1954. Desde el año 1954 García Márquez ya se encontraba nuevamente radicado en Bogotá, es el cuento Los funerales de la mamá grande, extenso, antecedente claro de 100 años de soledad, forma parte de un libro que lleva su mismo nombre, publicado en el año 1962. Pero me voy adelante a este libro, que no sé dónde lo tengo por acá, a este librito para por acá, porque no me quiero distraer con los mensajes. Después yo les voy a ir contestando los mensajes que recién estoy engranando con la conferencia. De este libro, que es del año 1962, me voy a referir porque de él forma parte el libro. Estos relatos, junto con otras ideas, perdón. A finales de la década de 60, el Nobel colombiano comenzó a escribir una serie de cuentos que algunos no entramos todavía en los funerales de la mamá grande. Al final de la década del 60, el colombiano comenzó a escribir una serie de cuentos que algunos estudiosos de su obra dicen estaba destinado a una historia de cuentos, de relatos infantiles que no publicó nunca. Estos relatos, junto con otras en principio como guiones cinematográficos, fueron publicados en el año 1972 bajo el título de Increíble y triste historia de la Cándida Heréndida y de su abuela desalmada. El último libro de cuentos de Gabriel García Márquez se publicó en 1992 bajo el título 12 cuentos peregrinos, son relatos de inmigrantes latinoamericanos en el viejo continente, un libro que García Márquez decidió publicar el año en que se festejaron, que se conmemoraron, se cumplieron los 500 años de la llegada de los europeos a América. Los funerales de la mamá grande, este libro, que es muy significativo este librito objeto para mí, porque lo compré en Aracataca, en la casa del telegrafista, que es una casa museo. El telegrafista era el papá de García. En Aracataca ustedes tienen la posibilidad y van a encontrar 3 lugares, 3 casas que están vinculadas de alguna manera, muchísimas, porque gira en torno a la obra de García Márquez, pero fundamentalmente 3 casas que están vinculadas a la obra de García Márquez. Una, la casa museo García Márquez, que él fue donde él vivió, ¿no? Cuyo director es mi amigo Rafael Darío Jiménez, que le mando. Y después la casa del telegrafista, que era el papá de él, era el telegrafista, que ahí también hay una librería, que fue donde yo compré este librito de los funerales. Ya lo había leído, pero yo quería tener un recuerdo de esa visita. Y finalmente la biblioteca Remedios la Bella, que hay una serie de buenísima y una biblioteca muy buena también. Ahí la visita fue con la poeta Elizabeth Córdoba Pérez y el poeta Elkin Jiménez. Le mando un abrazo a los dos grandes amigos y la pasamos
muy bien también. Ahí hay cosas que también se van como entremezclando, ¿no? Porque estamos hablando de García Márquez, recién hablamos del Liceo de Varones de Zipaquirá, bueno, hablamos de Carlos Martín. Bueno, que no me yo vincular a Carlos Martín con Julio Flores, con García Márquez, porque en ese viaje también fuimos al municipio de Usiacurí, que fue donde murió Julio Flores, y Julio Flores nace en Chiquinquirá, donde también nace Carlos Martín. Pero me iría del tema. Los funerales de Grande entonces es el primer libro de cuentos publicado por el escritor colombiano Gabriel García Márquez. Si bien no fueron los primeros cuentos que él escribió, vimos que empezó a escribir y a publicar en periódicos, es el primer libro concebido como un libro de cuentos. Son 8 textos, todos breves. La siesta es un día de estos, en este pueblo no hay ladrones, prodigiosa tarde de Baltasar, la viuda de Montiel, un día después del sábado, rosas artificiales, los funerales de la mamá grande. Bien, muchachos, lo que yo estoy haciendo es lo siguiente. Primero dar un pantallazo de los cuentos de Gabriel García Márquez, de hablar de los libros de cuentos que escribió. Después centrarme en uno de los libros, que va a ser Los funerales de la mamá grande, y después centrarme en el estudio, en el análisis literario de uno. Es imposible hablar de todos los libros y es imposible hacer un estudio profundo de todos los cuentos. Como decía, son 8 cuentos breves, salvo el último, Los funerales de la mamá grande, que algunos críticos llamarlo cuento o si tildarlo de novela corta. Para mí es un cuento, una novela corta, pero es un tema que la crítica, la teoría literaria se ha debatido mucho también porque no hay una categoría entre lo que es un cuento y lo que es una novela, ¿no? Este, pienso en la metamorfosis de Kafka, por ejemplo, que no es, yo no la considero una novela, pero tampoco es un cuento, podríamos decirle que es un relato extenso, ¿no? Que el cuento cuenta, valga la redundancia, una historia fundamentalmente, una anécdota que se encaja con todo, nada está disperso. Sin embargo, la novela tiene unas ramificaciones, tiende a darse y a tener otras historias que orbitan en una historia sobre una historia principal, y eso en el cuento no pasa. Quizá en Kafka la historia de la hermana y su chica, o la historia de su papá y su función como trabajador que no la tenía, sean, bueno, pero tampoco vamos a hablar de Kafka. La historia siguiente, de que son cuentos cortos, menos los funerales de la mamá grande, que es un relato un poco más extenso. La importancia fundamental de este libro es que eso ya lo dijo Mario Benedetti en el año 1972, que Mario Benedetti yo lo reivindico mucho como ensayista, también como novelista, como narrador, no tanto como poeta, a mí en lo personal como poeta no me llena, pero sí como ensayista, que los funerales de la mamá grande habían funcionado como un punto, no, como un salto, como un trampolín para lo que implicaba, el salto imaginativo que implicaba 100 años de soledad, que implicó 100 años de soledad. Porque la atmósfera, lo que era lo que se les conoció como el realismo mágico, lo que se les llamó después realismo mágico, esa atmósfera de intenso calor, de la realidad, ya está aquí en los funerales de la mamá grande. También están personajes como Aureliano Buendía, como José Arcadio Buendía, también está el pueblo de Macondo, ¿no? Que ya lo habíamos visto, y que va a aparecer ya lo habíamos visto, decía, pero va a aparecer fundamental, se va a hacer famoso, digamos, ese pueblo de imaginación, imaginario, en Cien años de soledad, pero aquí también aparece.
se podría comparar lo que con los funerales de la mamá grande, con lo que sucedió con el Llano en Llamas, con Juan Rulfo. Los cuentos de Juan Rulfo fueron el trampolín para lo que después fue. El ambiente de Pedro Páramo, el ambiente de Comala, ya estaba en el Llano en Llamas. Los funerales de la mamá grande es para García Márquez lo que el Llano en Llamas es para Juan Rulfo. Y en cuanto a lo de la creación de Macondo, de ese pueblo imaginario, es comparable con lo que hizo, por ejemplo, Rulfo, con Comala, con lo que, por ejemplo, con Santa María, de crear un pueblo imaginario con las características de los que ellos conocen. Porque, si vamos al caso, Macondo, bueno, a la Cataca se endilga el nombre de Macondo, pero sí, sin duda, si hay un lugar que es Macondo, es Aracataca, pero Macondo no es solo Aracataca. Y García Márquez no se nutrió solamente. Ahí está eh, Sucre, Sucre. Ahí está otras partes del Magdalena, como la Ciénaga, como toda la zona bananera, que no solamente a Macondo. Sucre aparece más bien en novelas como Crónica de una muerte anunciada, ¿no? Yo creo que es la mejor de Gabriel García Márquez. Sobre todo por la genialidad de la estructura. Más adelante haré alguna referencia a eso. Bien, bueno, hay también algunas historias en los funerales de la Mama Grande que se repiten después en otras, en otras obras. Por ejemplo, el cuento que yo voy a trabajar, que se titula Un día de estos, esa misma anécdota, pero con algunos cambios, se suele llamar La mala hora, que se publicó también en el año 1962. Los funerales de Mama Grande es un libro en el que ya aparecen los elementos propios del realismo mágico, como les decía, que tanto caracterizarán algunas de las obras posteriores del escritor colombiano. Diferencias que superan lo real y lo verosímil transcurren en el medio de una atmósfera de intenso calor. Una mujer que fallece a los 92 años virgen, grande, y a sus funerales concurren el presidente de la República y el Papa. Un cura que dice haber visto y numerosos pájaros que caen sobre el poblado rompiendo mosquiteros y alambradas constituyen una de las historias que se desarrollan en la obra. Una cosa que a mí me llamó la atención también, y la hago esta anécdota, a muchos colombianos le va a parecer diciendo, no me estoy, no estoy siendo visto únicamente por colombianos, eso, las alambradas y los mosquiteros. Los mosquiteros, sí, en Uruguay yo los llegué a ver, eso es como una especie de alambrina muy fina, como una especie para que no entren los mosquitos, similar el tul ese que se le pone a las cunas de los bebés para que no los piquen los mosquitos. Pero esas alambradas ventanas, yo las vi por primera vez en Santa Marta y yo pensé que es una cosa de García Márquez, para que no se entren los pájaros. Me parece una cosa increíble que uno no ponga una malla de seguridad para que no se entren los pájaros. Pero hay zonas donde hay muchos pájaros, que los pájaros se entran a las casas y uno tiene que, de alguna manera, resguardarse de los pájaros. Entonces, eso no es tan mágico, eso es verdad, como muchas cosas que uno se va dando cuenta cuando conoce a colombiana, sobre todo, que es un lugar que está lleno de magia, pero naturalmente. Esas mariposas amarillas que lo siguen a Mauricio Babilonia a Remedio la Bella, la Cataca está lleno de esas mariposas amarillas. En fin, sigamos. Todos los cuentos, bueno, todos los cuentos del libro presentan por lo general un narrador omnisciente, un narrador que lo sabe todo, escrito en tercera persona, porque todos están escritos en tercera persona, presentan un narrador omnisciente, y una de las características no solamente de García Márquez, sino también de las novelas, que hay muy pocos diálogos. La acción avanza a través de la voz del narrador,
Y solamente hablan los personajes cuando es estrictamente necesario. Es una técnica que le dio muchísimo resultado y que a mí me gusta mucho, ¿no? Le da mucha fuerza a la obra cuando el que habla es el personaje y no cuando están dialogando continuamente. Eh, como es característico dentro de la lectura de García Marquiana hay pocos monólogos. Se le da mucha importancia a las descripciones de los ambientes donde transcurren las acciones, pero también están insertas en las narraciones. En la práctica que presentan los relatos es perceptible una sociedad en conflicto, injusta, sometida a las arbitrariedades del poder. Por las páginas del libro desfilan tanto los personajes marginados como los privilegiados. Encontramos desde viudas, ladrones, solteros y dentistas, también tenientes, médicos. Bien, esta es la primera parte que les quería hacer para ir al camino, para leer un cuento de García Márquez y después comentar. Yo estoy convencido de que el estudio de la literatura tiene que pasar por ahí, por el estudio del texto mismo, de analizar el texto mismo, de comentar el texto mismo. Esto que hemos dicho hasta ahora, de Zipaquirá, de que si nació en la cataca, de que si le pegó un puño a Vargas Llosa, de que si ganó el Nobel, todo esto no es lo que lo hace grande a García Márquez. Lo que lo hace grande a García Márquez de alguna manera es la genialidad a la hora de escribir. Entonces todo lo otro, fundamentalmente me estoy dirigiendo a los muchachos de formación, nos va a servir como un camino, ir allanando el terreno para después meternos en la obra, que es lo que realmente... No perdamos tanto tiempo en decir las características de su vida de adolescente o cuando vivió en Barranquilla, el grupo de Barranquilla. Todas esas cosas como anécdotas pueden servir y son muy enriquecedoras, y a mí me gustan mucho también las anécdotas de escritores, pero lo principal es el texto. Entonces, es comentar, hablar sobre el texto. Entonces, el cuento titulado Un día de estos, del año 1960, perteneciente al libro Los funerales de la mamá grande. Elegí este cuento porque es el más breve del libro. El lunes amaneció tibio y sin lluvia. Don Aurelio Escobar, dentista sin título, jugador, abrió su gabinete a las 6. Vidriera una dentadura postiza en el molde de yeso y puso sobre la mesa un puñado de instrumentos que ordenó de mayor a menor como en una exposición. Llevaba una camisa a rayas sin cuello, arriba con un botón dorado y los pantalones sostenidos con cargadores elásticos. Era rígido, enjuto, con una mirada que raras veces correspondía a la situación, como la mirada de los sordos. Cuando tuvo las cosas dispuestas sobre la mesa, rodó la fresa hacia el sillón de resorte y intentó a pulir la dentadura postiza. Parecía lo que hacía, pero trabajaba con obstinación, pedaleando la fresa incluso cuando no se servía de ella. Después de las 8, para mirar el cielo por la ventana y vio dos gallinazos pensativos que se secaban al sol en el cabellete de la casa vecina. Siguió trabajando con la idea de que antes del almuerzo volver. La voz destemplada de su hijo de 11 años lo sacó de la abstracción. ¡Papá! ¿Qué? Dice el alcalde que si le sacas una muela, dile que no estoy aquí. Estaba puliendo un diente de oro. Lo retiró a la distancia del brazo y lo examinó con los ojos a medio cerrar. En la salita de espera volvió a gritar su hijo. Dice que sí está porque te está oyendo. El dentista siguió examinando el diente. Solo cuando lo puso en la mesa con los trabajos terminados dijo, mejor. Volvió de una cajita de cartón donde guardaba las cosas por hacer, sacó un puente de varias piezas sin peso de oro. Aún no había cambiado de expresión. Dice que si no le sacas la muela
miró, sin apresurarse, con un movimiento extremadamente tranquilo, dejó de pegar la presa, la retiró del sillón y abrió por completo la gaveta inferior de la mesa. Allí estaba el revólver. Bueno, dijo, venga a pegármelo. Hizo hasta quedar de frente a la puerta, la mano apoyada en el borde de la gaveta. El alcalde apareció en el umbral. Se había afeitado la mejilla izquierda, pero la otra, hinchada y dolorida, tenía 5 días. El dentista de sus ojos marchitos, muchas noches de desesperación. Cerró la gaveta con la punta de los dedos y dijo suavemente, siéntese. Buenos días, dijo el alcalde. Buenos, dijo el dentista. Mientras servían los instrumentos, el alcalde abrió la cabeza de la silla y se sintió mejor. Respiraba un olor glacial. Un gabinete pobre, una vieja silla de madera, la fresa de pedal y una vidriera con pomos de loza. Frente a la silla, una ventana con una cancel. Cuando sintió que el dentista se acercaba, el alcalde afirmó los talones y abrió la boca. Don Aurelio le movió la cara hacia la luz después de observar la muela dañada. La mandíbula, con una cautelosa voz, tiene que ser sin anestesia, dijo. ¿Por qué? Porque tiene un absceso. El alcalde lo miró a los ojos. Estaba bien, está bien, dijo, y trató de sonreír. El dentista no le correspondió. Llevó a la mesa de trabajo la cacerola con los instrumentos servidos, agua con unas pinzas frías, todavía sin apresurarse. Después rodó la punta del zapato y fue a lavarse las manos en el aguamanil. Hizo todo sin mirar al alcalde, pero el alcalde no lo perdió de vista. Era una corte. El dentista abrió las piernas y apretó la muela con el gatillo caliente. El alcalde se aferró a las barras de la silla, descargó toda su fuerza en los pies y sintió un vacío helado en los riñones y soltó un suspiro. El dentista la muñeca, sin rencor, más bien con amarga ternura dijo, aquí nos pagas 20 muertos, teniente. El alcalde sin la mandíbula, sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no suspiró hasta la vela. Entonces la vio a través de las lágrimas. Pareció tan extraña su dolor que no pudo entender la tortura de sus 5 noches anteriores. Inclinado sobre la escupidera, sudoroso, se desabotonó la guerrera y buscó a tientas en el bolsillo del pantalón. El dentista le dio un trapo limpio, séquese las lágrimas, dijo. El alcalde lo hizo, estaba mientras el dentista se lavaba las manos, vio el cielo raso de la araña polvorienta con huevos de insectos muertos. El dentista regresó secándose las manos. Acuéstese, dijo, y haga buches de agua de sal. El alcalde se puso de pie con un displicente saludo militar y se dirigió a la puerta estirando las piernas sin abotonarse la guerrera. Me pasa la cuenta, dijo a un municipio. El alcalde no lo miró. Cerró la puerta y dijo, la metálica es la misma vaina. Bien, aquí en el salón, en la universidad, en el claustro, lo primero que haríamos sería ver las primeras impresiones de ustedes, que incluso las podríamos ver por acá. Yo tengo tapado el chat para no distraerme. De las impresiones, ir hablando de los personajes que aparecen en el cuento, del tiempo, del espacio, de cómo se van planteando las cosas, de las temáticas, en fin. Pero no lo podemos hacer, lo haré yo, iré comentando este cuento que para mí es realmente una maravilla, como tantos otros. En primer lugar, está muy relacionado con un cuento de Fernando Telles que se llama Espuma y nada más. Cuento que apareció en el año 1950 en un libro titulado Cenizas para el viento y otras historias. El cuento de Telles es muy bueno. Bueno, yo lo releí hace muy poco porque estaba escribiendo un tema en una luquería y releí el cuento de Telles y me pareció una maravilla. Pero el de García Márquez es mejor. Creo que el de García Márquez es mejor. El cuento de Telles
de un teniente, ¿no? Que va de un militar que va a afeitarse, y el barbero era un tipo que estaba vinculado al movimiento populares, guerrilleros. Una oportunidad que si alguna vez lo podía matar, lo mataba. Responsable de la muerte de muchos de sus compañeros. Pero bueno, resulta que lo tenía sentado en la silla con la espuma de afeitar y él con la navaja en la mano. Bastaba hacerlo así, terminaba con la vida. Muy bien narrado, mucho más explícito que el de García Márquez, donde se cuenta, hay un poco de intriga, un poco de suspenso, y una maravilla. Recuerdo que, bueno, no les voy a contar el final, se titula Espuma y nada más. Pero ¿por qué me quedo yo con el García Márquez? Porque el cuento de García Márquez, este cuento de García Márquez tiene lo simple, de lo sencillo. Porque si nosotros reparamos en la anécdota del cuento, muy breve, es algo muy breve, muy simple, quiero decir. Se trata de un encuentro vinculado al tema de la salud, sacar una muela. Punto. En el cuento. Pero atrás de eso hay todo un mundo de violencia, de corrupción, de poder, que nosotros, como dilucidando, nos vamos dando cuenta, ¿no? Y eso es lo mágico también, que la literatura nosotros, por ejemplo, nosotros somos co-creadores con el escritor, ¿no? Lo que hablaba de Cortázar, que él quería el lector activo, de no darle todo masticado, sino que el lector vaya a los vacíos que hay en la historia misma, ¿no? Eh, una reflexión es que como lector uno es, y ahí también radica el fracaso de muchas películas, o no sé si el fracaso o la evaluación de uno como lector cuando es espectador de una película que ya leyó. Y es justamente porque en la función de co-creador que uno está imaginando los personajes y uno lo imagina como es su cultura. Supongamos que ya me voy a meterme, por supuesto. Supongamos una muy simple. La mujer entró a la sala, tomó el cuchillo y salió corriendo. Bien, yo me puedo imaginar una mujer, una sala determinada, cuadrada y unos muebles determinados. Puedo imaginar una mujer de rulos, de churcos, de castaña, vestida con falda, en fin. Y la mesa, en lugar de ser cuadrada, ser redonda, ¿no? Porque si en la vida esa persona, en su vida, en su casa, vio una mesa redonda, seguramente la mesa que imagine va a ser redonda. Y si esa misma frase, la mujer entró a la sala, tomó el cuchillo y salió corriendo, la lee, seguramente la vestimenta de esa mujer va a ser diferente. Entonces, cuando yo voy a ver una película que va a poner en escena la frase de la mujer entró a la sala, tomó el cuchillo y salió corriendo, uno que uno imaginó, va a ver la mujer que imaginó el director, que no se va a venir, es imposible, porque va a haber tantas lecturas como lectores, ¿no? Aparte de que el lenguaje literario es diferente al lenguaje cinematográfico, ya que estamos con García Márquez, pensemos en el comienzo de Cien años de soledad. Después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía habría de recordar aquella tarde, que no recuerdo exactamente, tampoco la intención es
citar de memoria el comienzo de Cien años de soledad. La intención es que esa frase con la que empieza Cien años de soledad es imposible llevar al cine los recuerdos, ¿no? Un poco difícil en ese sentido. Entonces, para de, de la co-creación y de la interpretación personal. Entonces, en ese sentido, por eso digo que este cuento es superior, porque nosotros no tenemos que preguntar, ¿por qué el dentista estaba armado? Quiero creer que el dentista donde yo carga un arma ahí en el consultorio, bueno, este tipo, ¿no? ¿Por qué no lo querían atender? ¿Por qué no se querían ver? Bueno, vamos a irlas viendo en el comentario. Bueno, la línea argumental es muy simple y también la línea es un texto lineal, se inscribe dentro de lo que podríamos llamar una arquitectura clásica, presentación, nudo, y desenlace, tres partes. En la presentación es la primera parte donde encontramos a este señor, a Escobar, Aurelio Escobar, en su vida cotidiana, tranquilo. Es muy importante la cercanía que tiene la voz narrativa con el personaje del dentista y no con el personaje del alcalde teniente. ¿Por qué? La voz narrativa está del lado del pueblo, que viene a representar acá simbólicamente viene a simbolizar al pueblo y el teniente a un poder ostentado por la politiquería, por muchísimas cosas. Pero acá hay el tema fundamental que está gravitando en el relato. Es uno muy importante que está diseminado a lo largo y ancho de la obra de García Márquez, que es el tema del poder. Miren ustedes, en esta sociedad, el que ostenta el poder, el que tiene el poder, es el militar, es el teniente, es el alcalde. Pero en estas circunstancias concretas, en ese micromundo que supone el consultorio del dentista, ese poder se invierte. Y el poder pasa a tenerlo el dentista. El alcalde quiere sacarse el dolor de muela, va a tener que hacer lo que el dentista le diga. Bueno, vamos por ahí. Muy poco, bueno. Bueno, ya un poco lo que ya le dije, que es un servicio profesional que transcurre fundamentalmente, únicamente en ese espacio. Personajes, el dentista, el personaje principal, esos son los personajes principales porque el personaje del niño funciona como un vínculo entre el dentista y el alcalde teniente. Entonces, me resulta importante en ese diálogo que resulta hasta cómico, donde le dice, papá, el alcalde que le saques una muela, decirle que no estoy. Bueno, dice que sí está porque te escuchó. Diga, bueno, mejor si me escucho. Dice que saque la muela porque si no te pega un tiro y el otro cuando se puede decir, bueno, decirle que venga y que me lo pegue. ¿Qué está pasando? Son tipos que están estados, van a tiros y hay algo como cómico ahí. Bueno, decirle que venga y que me lo pegue. Hay algo que yo veo ahí, Hernández, que en la conferencia en México llegó a sostener que si no hubiera leído a Filiberto Hernández, no hubiera sido el escritor. Y yo lo digo a esto porque quiero reivindicar a Filiberto Hernández como uno de los grandes cuentistas que poco a poco se están empezando a leer.
Un cuento, por ejemplo, como Mueles el Canario, que están inyectándole a la gente una transmisión radial. Hay situaciones cómicas. Bueno, no me quiero ir con el cuento de García Márquez. Lo que quiero decir es que hay una comicidad en ese día del niño, entre el niño y el alcalde y el dentista. Entonces ahí nosotros como lectores tenemos que empezar a llenar esos vacíos en el relato. Primero, no se querían ver. El dentista lógicamente le dice directamente que no está mejor, está provocando. Y el otro no se le da un tiro si no lo atiende, sino porque García Márquez decía 5 días, una barba de 5 días, una persona va a estar sufriendo un dolor de 5 días, teniendo la posibilidad de sacarse esa muela, ¿no? Tipo espera hasta que no da más, hasta que no soporta más, hasta que no hay otra alternativa que ir hasta lo de ese dentista, pero que era el único que había en el pueblo donde él estaba. Entonces, como no hay otra solución, no hay otra posibilidad, él recurre a lo de Escobar. Y Escobar es por eso es que lo va a hacer sufrir, lo va a trabajar psicológicamente. La muela se la tiene que sacar sin anestesia y nosotros como lectores no sabemos si realmente es porque tiene un absceso, una infección ahí. Eso sí es verdad, cuando hay una infección la anestesia no agarra, no coge, pero nosotros no lo sabemos. Nosotros sabemos que está enemistado con el otro y que bien se la puede sacar porque ahí le va a cobrar los 20 muertos. Y ahí hay otra cosa que nosotros tenemos que interpretar. En ningún momento se nos dice García Márquez que este tipo es un guerrillero o pertenece a escuadrones populares. Lo cierto es que el tipo tiene un arma. La muela le dice, aquí nos paga 20 muertos. Nos paga, ¿a quién? A nosotros, ¿no? Entonces, ahí vamos llenando esos cabos que están diseminados a lo largo del relato. Y este otro lo va a tener que hacer. Va a tener que dejarse sacar la muela sin anestesia. Y ahí el dentista se va a lavar las manos sin la escupidera, la goma, en fin, sin ningún tipo de apuro. Porque como todos sabemos, el tiempo es muy subjetivo. No es lo mismo cuando estamos pasándola bien, digo, con un amor, que cuando estamos con un dolor de muela, el tiempo no pasa nunca. Entonces, el que va a tener que aguantarse ese tiempo que pasa es este alcalde teniente, va a sufrir. Yo no tengo ni... Y lo vas a sufrir. Y yo creo, bien, eso lo digo. Eh, También hace uso de eso porque sabe que esa realidad es transitoria. Porque sabe que después que le saque a la normalidad, ese tiempo donde se trastoca el poder es transitorio. Y miren tal cual es así, que claro, con su arrogancia el militar, frente al dolor, unas lágrimas, que el otro incluso dice, tómese que son las lágrimas, como que se contrapone con la umbría, pero el tipo no llora, se escapan las lágrimas, pero por el del dolor. Pero como una vez se saca la muela que la ve como tan ajena a ese dolor, vuelve a ser el mismo.
vuelve a ser el mismo arrogante. Se para y dice, se da cuenta, y el saludo militar y presente y se va. Y todavía al final dice que está el otro tema ahí, el tema de la corrupción, porque él va a pagar un servicio particular, como es la extracción de una muela, con las arcas del Estado. Él dice, ¿a quién se lo cobra? ¿A usted o a la alcaldía? Es la misma vaina, porque yo soy el poder, yo soy el que manejo la plata y yo hago con la plata lo que se me antoje. Entonces, con la historia es que Aurelio Escobar se aprovecha que las circunstancias de la vida le dejaron. Y yo creo que ahí no es tan ajeno. ¿Qué es lo que puede pasar? Un día esto puede pasar, que los que tienen el poder dejen de tener. Y de manera digo porque el narrador indudablemente está del lado del dentista y no del alcalde. Y nosotros impongamos normas, por lo menos sufrir, aunque sea momentáneamente, lo que tú nos haces sufrir de continuo. Y es así. Y Escobar eso lo sabía. Y sabía que después, que este calificativo también, que en el momento de sacarle la muela le diga, aquí nos paga 20 muertos teniente, que se refiere a él a su grado de alcalde. Acá nos paga 20 muertos teniente. Él sabía que una vez que la muela fuera, todo iba a ser, volver a ser la misma vaina. Entonces, aprovechemos ese día y a ver si lo trató de aprovechar. Bueno, muchachos, yo con esto ya me voy despidiendo, espero que les haya servido. Mi interés fue mostrarles, hacer un bosquejo primero de lo que son los cuentos de García Márquez, mostrarles que esos cuentos no solamente cuentos, los 4 que él escribió, sino que están diseminados en las novelas, en las columnas, esas famosas jirafas. Y después, Ojo del Perro Azul, los 12 cuentos peregrinos, los funerales de la mamá grande, centrarme en uno de los libros que hablamos de las características de los funerales de la mamá grande, hablamos de cómo este libro funcionó como un preámbulo para lo que después fue la Unión de Soledad, y estudiamos uno de los libros de este libro, Los funerales de la mamá grande, como fue. Yo les quiero agradecer, perdónenme que no haya leído los correos y no me haya referido a ninguno en particular, pero no me quería distraer de la pero bueno, lo que me propuse hacer. Les mando un abrazo grande a todos y les doy las buenas tardes. Que pasen muy bien.